Buenas tardes a todas, a todos y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Lo valoramos mucho y siempre es un gusto compartir estos tiempos y aprovecharlo también para brindar algo que lo esperamos por lo menos que sea interesante y que deje algo en sus recuerdos. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya hablamos, por supuesto, la superóxido dismutasa, pero no vamos a volver, por supuesto, a hablar de los temas de cicatrices, que ya hablamos bastante, pero vamos a ampliar un poco y hablar de las otras utilidades, los otros beneficios que puede tener la superóxido dismutasa en dermatología. Y eso nunca tuvimos oportunidad hasta ahora de hablarlo. Bueno, el primer capítulo, y lo puse primero porque seguramente es el más importante, tanto en el beneficio que trae la superóxido dismutasa, como en la importancia que tiene la enfermedad en el consultorio, la dermatitis atópica. Bueno, fíjense este artículo. Este artículo es muy importante porque está explicando cómo la superóxido dismutasa puede tener interés en la dermatitis atópica. Y dice el artículo que la superóxido dismutasa 3 es capaz de controlar las respuestas adaptivas inmunes y contribuir a la inhibición de inflamación alérgica en ratones. Y en eso vamos a detallarlo, pero en eso dicen todo. Y primero un tema que una pregunta que nunca me hicieron, pero que me hicieron una vez en Arequipa, me acuerdo muy bien, porque estaba bastante en mala postura para contestarla, porque no la esperaba y tuve que pensar en eso. Y el colega me preguntó en Sodermix, ¿qué tipo de superóxido dismutasa utilizan ustedes? Bueno, eso nunca me hice la pregunta y me puse a pensar. Ustedes saben que hay 3 tipos de superóxido dismutasa, la 1, la 2 y la 3, y la diferencia es que la 1 es intracelular, la 2 intramitocondrial y la 3 es una superoxidasa extracelular. Entonces, ¿qué está pasando? Como saben ustedes, estamos utilizando superoxidasa natural que proviene del tomate y para conseguirla estamos aplastando los tomates para conseguir un extracto y de hecho, como estamos utilizando la fruta completa, en este caso vamos a tener los 3 tipos de superóxido dismutasa en el producto final. Entonces, tenemos también, aparte de la 1 a la 2, la 3 que está en este artículo, que es el objeto de este artículo. ¿Cómo funciona? Bueno, se demostró, como decíamos, que la superóxido dismutasa 3 controla la respuesta inmune por regulación de la maduración de las células dendríticas y también la activación y la proliferación de células T y la diferenciación de las células TH2 y también TH17, las dos tienen un papel en la dermatitis atópica. Entonces, la superóxido dismutasa tiene un papel regulador en esta respuesta inmune que causa, que provoca la dermatitis atópica. ¿Cómo funciona? Inhibiendo la respuesta inmune de las células TH2, pero también TH17, inhibiendo su proliferación
inhibiendo la producción por estas células TH de interleucina 4, 5 y de interferón gamma. Pero también no es lo único. La superóxido dismutasa atenúa la producción de interleucinas 4 y 13 por las células T y también los macrófagos y reduce, eso ya lo hablamos en ocasiones anteriores, los niveles de interleucinas 6 y 8 muy proinflamatorias, las dos, y los niveles de factor de necrosis tumoral alfa. También reduce los niveles de factores de adhesión, como el factor de crecimiento endotelial vascular, que tiene un papel en el desarrollo de la inflamación, y también los niveles de metaloproteinasas de matriz y, entre otras, la 9, la colagenasa. Y sabemos todos que en el caso de dermatitis atópica, este nivel es altísimo y explica, por supuesto, en gran parte el deterioro que tiene la barrera cutánea y que tiene la piel. Reduce los niveles de ICAM1, de E-selectina, y fíjense que hay un montón de referencias bibliográficas y no es porque quiero ser pedante o cualquier cosa, sino para mostrar que son cosas muy publicadas y no es una publicación que está haciendo hincapié en esto, sino muchas publicaciones y se juntan en la misma opinión de que la superóxido dismutasa está reduciendo los niveles de todos estos factores que tienen un papel en la ocurrencia de la dermatitis atópica. También un tema importante, reduciendo los niveles de la sintasa del óxido nítrico y también, por consecuencia, el nivel de óxido nítrico. Y ustedes saben que el óxido nítrico tiene un papel inflamatorio, por supuesto, pero también está a la base de la ocurrencia del prurito. Interviene en el prurito. Y bajando los niveles de óxido nítrico, vamos a bajar también el prurito. Y todos sabemos que en estos pacientes de dermatitis atópica, en particular los niños, es un tema preponderante el prurito. Y muchas veces vienen los padres diciendo el bebé no puede dormir y nosotros tampoco, por supuesto. ¿Y por qué? Porque el bebé se rasca, el bebé tiene prurito. Bueno, hicimos, eso fue al principio, como sabe pasar, como suele pasar, que un médico, varios médicos inventan indicaciones para el producto, pero cuando digo inventan, lo digo bien, en forma positiva. Están pensando y dicen, bueno, si el producto actúa de esta forma, si el mecanismo de acción es este, tendría que servir en tal aplicación, en tal indicación, y la primera que les vino a la mente fue la dermatitis atópica. Y escuchando eso, hicimos estudios clínicos. Hicimos principalmente 2 estudios, los 2 en Ucrania, porque hay una prevalencia muy importante de dermatitis atópica por factores climáticos, más que todo. Hicimos los estudios allá y acá está el primero. Y les digo que prefiero el primero al segundo, no por el resultado, porque son iguales, son muy similares, pero por el protocolo del estudio. Me parece más claro. El estudio se publicó en la revista de perinatología y pediatría de Ucrania. ¿Y qué hicieron los investigadores?
tomaron 67 niños de edad entre 2 y 8 años que tenían dermatitis atópica en forma leve o moderada. Y estos niños se repartieron en dos grupos, un grupo con Sodernix 2 veces al día y el segundo grupo, dicen ellos, con placebo. Pero no opino que sea realmente un placebo porque les dieron un hidratante. Y como todos sabemos, el hidratante tiene su papel en el tratamiento, en el manejo de la dermatitis atópica. O sea, era un placebo un poco activo. Y hubo control semanal durante el tratamiento que duró en total 4 semanas, evaluación del SCORAD, que es la evaluación típica de la dermatitis atópica, y también una evaluación global por el investigador y, por supuesto, evaluación de la tolerancia en cada control. Eso muy importante en dermatitis atópica, donde hay una tolerancia bien baja en los pacientes. Bueno, los resultados. A los 4 o 5 días de uso de Sodernix, en el 77% de los niños hubo reducción significativa del prurito. Y eso ya fue un dato importante cuando sabemos la importancia del prurito en esta enfermedad. También en el mismo lapso de tiempo, en el 86% de los niños, fuerte mejoría en la sequedad de la piel. Eso también es un factor importante. Además, hay que tener en la mente que hicimos el estudio en Ucrania en invierno y tienen temperaturas de menos 20 grados. Los niños están muy afectados y dentro de la casa tienen 30 grados porque tienen tanto frío cuando vuelven que ponen la calefacción a fondo y hay realmente una diferencia térmica muy importante y todo eso está secando mucho la piel. También a las 2 semanas, a la mitad del tratamiento, reducción del número del tamaño de las pápulas en el 83% de los niños. O sea, un efecto también sobre las pápulas. Y lo más importante para mí, al mes, en fin de tratamiento, desaparición de la erupción en todos los niños. Todos estaban curados y tenían realmente un efecto muy positivo con el uso del producto. En cuanto a los índices, el SCORAD bajó del 81%, muchísimo, en los niños tratados, y el 44% en el grupo control. Y prefiero hablar de grupo control con el hidratante que de placebo. Y ven que no es un placebo porque el 44% de mejoría en los síntomas con un hidratante, eso significa que tenemos que pensar siempre en recetar un hidratante en esta enfermedad. Pasó igual, una tendencia similar en la evaluación global del investigador, o sea, reducción del 40% en el grupo Sodernix versus 25% en controles. Son proporciones más o menos iguales. Y, muy importante, ausencia de efectos secundarios. No hubo ni uno de los 35, creo, niños con Sodernix que tuvieron algún tipo de picazón, de eritema, ni cualquier cosa. Todos lo recibieron y lo aguantaron muy bien. Y aquí vemos el perfil del SCORAD y ven con Sodernix está bajando mucho durante la primera semana y después
en forma un poco más leve hasta llegar a un nivel muy bajo. Y con el control, con el hidratante, no fue así. La baja fue más regular, pero también mucho más leve. Hay algunas fotos y eso en 5 días de tratamiento, una duración corta para el tratamiento. Otro caso. Bueno, el estudio número 2, y como les decía, me gusta un poco menos porque el protocolo no es tan claro. Es un protocolo un poco más sofisticado y más complicado. El investigador tomó 37 pacientes con una edad entre 12 y 44 años, con dermatitis atópica leve a moderada, recibiendo fototerapia de banda estrecha de narrowband 311 nanómetros. Y en este grupo tomaron 19 pacientes combinando la fototerapia con el Sodernix 2 veces al día y 18 pacientes tratados solamente con la fototerapia y un placebo. Duración de tratamiento 3 semanas con evaluación clínica semanal. Y aquí me limité, les decía que el estudio no me gusta tanto porque estaban mezclados casos de dermatitis atópica y de psoriasis. Y entonces, para interpretar los resultados, la interpretación fue clara, pero complicada, por supuesto. Y aquí, en este ámbito, me quedé en el tema de dermatitis atópica y no de psoriasis. Aunque en la psoriasis, y no hablo tanto del tema aquí, el producto funciona también, pero a menor grado. Y volviendo a la dermatitis atópica, el grado era leve en 10 casos y moderado en 27. Hubo uso previo y repetido de esteroides tópicos en casi todos los pacientes. Eso es algo normal porque es la medicación de primera línea. Y también, eso es importante, esteroidofobia en la mitad de los pacientes, o mejor dicho, en algunos casos, de los padres de los pacientes. Y eso es un tema importante. Para mí es un factor positivo para Sodernix, que no es corticoide, por supuesto, no es esteroide, y es que hay realmente una prevención, no quiero decir un odio, pero una prevención importante de los pacientes hacia los corticoides y más que todo cuando se trata de niños, una prevención de los padres. Y salió hace un par de años un estudio en Dinamarca y sabemos que en Dinamarca son personas, no son como los latinos, son personas con disciplina, que escuchan, que siguen el tratamiento y a pesar de eso, el estudio estaba en forma de pregunta a los padres de niños menores de 5 años que recibieron tratamiento con corticoide tópico para dermatitis atópica. Y estaban preguntando a los padres, ¿ustedes fue a comprar el producto? ¿Ustedes usó el producto? ¿Ustedes hizo el protocolo completo? Bueno, este tipo de preguntas. Y la respuesta a la primera pregunta, si fueron a comprar el producto recetado, el 62% ni fue a la farmacia a comprar el corticoide. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando recetamos un corticoide tópico para un niño con dermatitis atópica, hay que asegurarse, por supuesto, el niño no viene solo al consultorio, viene con un padre, por lo menos, con la madre, con el padre, y en este caso hay que preguntar y sondear un poco
al padre o a la madre para ver cómo reacciona. Porque si es para recetarlo y que no lo usen, no vale la pena. En este caso hay que orientarse hacia un producto que no sea corticoide. Y también en estos pacientes, el estado inicial de ceguera de la piel era marcado en todos los pacientes por los motivos que describimos. Bueno, resultado, una reducción significativa en los brotes inflamatorios y en el prurito después de 5 días de tratamiento en el 90% de los pacientes con Sodernix. O sea, el mismo resultado más o menos que tuvimos en el otro estudio y solo en la mitad de los pacientes del grupo control. O sea, también otra vez más se demostró que un hidratante es una buena medicación, es una buena idea de receta en la dermatitis atópica. Después de 14 días de tratamiento, remisión clínica en el 68% de los pacientes con Sodernix versus el 44% en el grupo control. Y a las 3 semanas, hay que acordarse que duró 3 semanas, no 4, a las 3 semanas, remisión clínica completa en el 95% de los pacientes con tratamiento con Sodernix versus el 55% en el grupo control. Y otra vez más, no hubo ningún efecto secundario observado en el transcurso del estudio. Bueno, acá están los resultados de la evolución de los pacientes a los 5 días, a las 2 semanas y a las 3 semanas en fin de estudio. Y ustedes ven que la diferencia entre el Sodernix y el hidratante es muy importante. Y quiero agregar algo, que no quiero escuchando eso, que ustedes vayan a recetar el Sodernix y descartar el hidratante. El Sodernix no es un hidratante, la fórmula no es hidratante y seguramente combinando los dos, el resultado va a ser mucho más fuerte de lo que puede ser con el Sodernix solo. Bueno, acá tenemos otra foto que no es de Ucrania, sino de Quito, en Ecuador, una cortesía del doctor Hinojosa, que estaba él también sorprendido por el efecto rápido que tiene el Sodernix en dermatitis atópica. Estas dos fotos las separan 8 días, una semana, nada más. Bueno, el acné. Hablamos hace unas semanas del acné, de los tratamientos novedosos, y no voy a volver a hablar del tema para decir que el Sodernix es el tratamiento del acné. Pero en el acné, los radicales libres tienen un papel muy importante porque influyen sobre la disregulación del sebo, de la producción de sebo, sobre la hiperkeratosis folicular y también sobre la inflamación, por supuesto. ¿Qué pasa? La oxidación de los lípidos del sebo causa la hiperkeratotización del folículo porque está irritándolo y provocando como rebote la hiperkeratotización y generando inflamación y provocando acné. Y sabemos perfectamente también que la hiperkeratosis se debe a deficiencias en vitaminas A y E, que son antioxidantes. Si hay menos antioxidantes, va a haber más estrés oxidativo y el Sodernix puede tener a este nivel su valor. También el aumento, pero eso siempre lo repetimos, con el estrés oxidativo de la producción de varias citocinas proinflamatorias y en particular siempre las interleucinas 1 y 6, el factor de necrosis tumoral alfa y también el factor de crecimiento transformante beta.
Y dentro de los últimos años, el artículo es de 2018, se notó que había una influencia directa de la superóxido dismutasa sobre el Cutibacterium, que llamábamos antes el P. acne. El azón va a suprimir la expresión de los receptores Toll-like 2 de la bacteria, suprime también la expresión de NF-kappa beta y de la proteína 38 en la misma bacteria, reduce la expresión de proteínas relacionadas con el inflamosoma, inhibe la producción, bueno, esto ya lo hablamos, de las citocinas proinflamatorias, y también reduce la acumulación de lípidos en los sebocitos tratados con Cutibacterium acnes. Entonces, la superóxido dismutasa no solo tiene un papel y un mecanismo de acción como antioxidante, digamos, común sobre el estrés oxidativo, sino también una influencia directa sobre el Cutibacterium. Y mirando todo esto y poniéndome en pensar un poco en todo esto, lo que significa, entiendo que varios colegas en el pasado me decían, sí, pero yo estoy usando Sodermix en el acné, y yo pensando, bueno, qué idea rara, porque no tiene ninguno de las propiedades que tendría que tener un antiacnéico, y a pesar de eso, decían que tenían buenos efectos, y con todos estos datos, estos efectos positivos se explican muy bien ahora. Bueno, en urticaria también hay un aumento fuerte del estatus oxidante total y reducción significativa del estatus antioxidante total en niños con urticaria comparado con el grupo control. Y también correlación positiva entre estos resultados del estatus oxidante y la actividad de la enfermedad y la gravedad de las lesiones. Y en urticaria no tengo fotos, lamentablemente, pero muchas veces escuché y tengo experiencias personales también, que en urticaria el Sodermix funciona muy bien y en forma muy rápida. Hay un alivio muy rápido. En dermatitis de contacto, en pacientes con dermatitis de contacto alérgica, hay niveles séricos de TNF-alfa y una concentración total de peróxidos más altos que en controles. Y también los niveles de interleucina 10, la capacidad antioxidante total, están fuertemente disminuidos en estos pacientes con dermatitis de contacto. Y también correlación entre estos niveles y la actividad de la enfermedad, y se propone que los radicales libres participan en la sensibilización alergénica inicial y también en la respuesta alérgica patológica, en los síntomas. Eso es algo demostrado. Y nosotros lo utilizamos en pacientes con dermatitis de contacto y ven el resultado en 3 días. Realmente es un resultado muy positivo y sin ningún efecto secundario al uso del producto. En eczema nubularis también dio resultados excelentes en 5 días, muy rápido y muy completo. Bueno, eso es una cortesía de otro colega de Quito, el doctor Leighton, y él usó con mucha sabiduría, me parece, porque fibrosis, el Sodermix es antifibrótico, y él se puso a pensar que en fibrosis tuberosa podía actuar. Y sí, actúa muy bien. En 3 días tenemos este resultado, y en 15 días el resultado siguiente. Esta
aunque no sea una indicación muy común, muy frecuente, puede ser una excelente indicación para Sodermix. Bueno, otra indicación del doctor Hinojosa de Quito también, que tuvo una muy buena idea, pero acá no voy a disertar para explicar cómo actúa, no lo sé. Él usó el Sodermix en lunares faciales y miren los buenos resultados que obtuvo en 2 meses. En este paciente en 3 meses y en esta señora un resultado casi completo sobre los lunares en 3 meses de tiempo. Bueno, eso es un tema que a mí me gusta mucho, la epidermolisis ampollar, porque no es frecuente, gracias a Dios, no es algo que encontramos mucho, pero tampoco hay tratamiento. Y cuando hay tratamientos, son tratamientos muy onerosos que no se pueden practicar en nuestros países y además el resultado cuando se practican en Europa no son tampoco espectaculares ni milagrosos. Bueno, pensamos en el uso de superóxido dismutasa tópica de Sodermix en estos pacientes y de hecho hay motivos por eso, porque la superóxido dismutasa perdón, en la epidermolisis hay concentraciones promedias de autoanticuerpos anticolágeno de tipo 7, anti-BP 180, anti-BP 230, más altas que en pacientes sanos. Y se ha demostrado también que el mecanismo patogénico depende de una reacción inflamatoria que implica el reclutamiento, la activación de neutrófilos y la presencia de estas interleucinas que sabemos encontrar en inflamación y que sabemos también que la superóxido dismutasa va a actuar reduciendo sus niveles. Además, en la epidermolisis ampollar existe un efecto directo de la interleucina 1 sobre la producción de colagenasa por los fibroblastos. O sea, los fibroblastos van a producir, bajo la influencia de la interleucina 1, van a producir más colagenasa y van a destruir más la matriz de la dermis. En resumen, y no quise hacerlo demasiado detallado ni largo, pero todos los datos recopilados de la literatura publicada abogan por el papel deletero del aumento de estas citocinas que ya mencionamos, están muy elevadas en la epidermolisis ampollar y en este caso la SOD tiene su lugar, tiene su papel y tendría que actuar. Teóricamente tendría que actuar. Y entonces la probamos. ¿Y cómo actúa? Bueno, eso siempre lo repito, pero en forma simple está, digamos, dedicada a dismutar los aniones superóxido, que son muy dañinos, son la causa principal del estrés oxidativo, y lo hacen en peróxido de hidrógeno y en presencia de catalasa, que es realmente obligatoria en este caso, llegamos a agua y oxígeno que son totalmente inocuos. Y la SOD, hay que repetirlo siempre, pero es uno de los antioxidantes más potentes de los cuales dispongamos en este momento. Bueno, ¿cómo va a ayudar en la epidermolisis ampollar? Reduciendo, como decíamos, la expresión de estas citocinas que mencionamos, que están muy elevadas en la epidermolisis ampollar, y la SOD tiene la propiedad de reducir en forma drástica
estos niveles. Bueno, también sabemos que por otros estudios, por otra experiencia, que la tópica favorece la curación de quemaduras y en este caso tenemos síntomas que son más o menos parecidos y también atenúa en forma muy rápida el prurito, lo demostramos hace unos minutos. Eso también es una preocupación común en pacientes de epidermolisis ampollar, porque de tener que rascarse porque tienen prurito intenso, van a agravar, por supuesto, las lesiones. Y voy a presentarles un caso clínico muy interesante porque los padres cumplieron mucho con el tratamiento, mandaban fotos todos los días y eso durante 6 meses. Y se trata de una niña de 3 años diagnosticada con epidermolisis ampollar después de su nacimiento. No se realizaron pruebas genéticas por motivos económicos. La nena es de Ucrania también, por casualidad, y es un país que no tiene mucho recurso, los padres tampoco, y nadie se animó a pagar para hacer las pruebas genéticas que se tendrían que hacer en este caso. Es de una familia donde nunca hubo ningún caso de epidermolisis ampollar y la enfermedad apareció por primera vez en sus pies, uñas y pierna derecha. Vamos a ver las fotos. Y progresó lamentablemente, como siempre, y hasta afectar los pies, los dedos, las rodillas, los codos, los hombros, los antebrazos, la zona del pañal, la espalda, los labios y las orejas. Ven que era un caso bastante grave con síntomas, con lesiones bien diseminadas. Acá tenemos algunos ejemplos de acá en su rodilla, acá en sus dedos, acá en las orejas, la izquierda más afectada que la derecha, en el pie también. Esta zona no me acuerdo cuál era, pero bueno, hay una lesión importante. Y esta paciente presenta ausencia de uñas, y eso se nota en las manos, pero también en los pies, más todavía en los pies. Y gracias a Dios, a nivel sistémico, la nena no estaba tan afectada. Los ojos, la visión no estaba afectada. A nivel de los dientes, necesitan un tratamiento más frecuente que en una persona sana, pero la deglución, la audición, la respiración nasal no están afectadas. Ausencia de curvatura de la columna, pero tiene debilidad muscular y alteraciones al caminar, y se nota cuando a la consulta. Tiene micción normal, sufre de estreñimiento y gracias a Dios no tiene enfermedad cardíaca. Y con el consentimiento de los padres, y repito, hay que agradecerlos, y la nena también tiene que agradecerlos porque están muy dedicados al caso y realmente hicieron todo lo que estaba en su poder para mejorar el caso. Y nosotros también, porque por supuesto no cobramos la crema y no sé, gastamos 50 o 100 tubos en este caso, pero con tanto gusto y con tanto alivio para los padres y la nena que realmente fue un placer. ¿Qué hicimos? Tratamos 6 áreas distintas con el Sodermix 2 veces al día durante un periodo de 3 meses. Las áreas fue la rodilla derecha, la cadera izquierda, la mano derecha, el oído izquierdo, el oído derecho y las nalgas. En cada área fuimos a
valorar el eritema, el edema, el exudado, el dolor, el prurito y el ardor, y con una puntuación de entre 0, cuando no había, hasta 3, cuando era severo. Entonces, la puntuación total, 6 áreas. Acá tenemos. Por 3, la máxima era 18 y la mínima, por supuesto, 0. Y miren que tuvimos, eso son las semanas, y tuvimos una reducción muy importante en la rodilla, tuvimos desaparición total de síntomas. Acá está la cadera, tenemos también un resultado muy bueno. La mano derecha, desaparición completa, pero a nivel de las orejas tuvimos un progreso, pero no tanto. Una de ellas, la izquierda, se parecía rebelde a cualquier cosa. Y en las nalgas tenemos también buena progresión. Y miren que al principio teníamos 87 del scoring total, tomando en cuenta las 6 áreas, y al final terminamos con 15. O sea, al principio teníamos como 12 de promedio, o un promedio muy alto, y al final un promedio de 2. Y ustedes ven aquí la rodilla realmente al final de los 3 meses tuvo un resultado impactante. Bueno, esta es la oreja que tuvo menos resultado, que tuvo rebeldía al tratamiento. La otra evolucionó mucho mejor. Ven que aquí hay realmente una evolución muy positiva. Acá la nalga también hubo casi no quedaba nada. Por supuesto quedan como huellas y se nota, son como cicatrices, pero nada activo a nivel de las lesiones. Y más que todo porque era un desafío tratar una paciente de esta edad con epidermolisis ampollar. Era un desafío de verdad y el desafío lo ganamos porque la terapia fue muy bien tolerada por la paciente, no hubo irritación ni picor en ningún momento y así pudo cumplir con el tratamiento también. Porque si la nena sufre a cada aplicación, los padres no van a cumplir con el tratamiento. Bueno, este caso fue tan espectacular que incluso lo publicamos en póster en el Congreso Europeo de 2017 en Ginebra. Bueno, la curación de heridas, y voy a terminar con eso, la curación de heridas, y no hablo de cicatrices, pero de cicatrización sí. Y tenemos resultados muy buenos. Miren esta cicatriz que estaba cerrada, por supuesto, pero era atrófica a este nivel. Con 10 días de aplicación de Sodermix se regularizó todo. En esta señora también, la señora estaba mordiendo su labio y tenía estas lesiones y ven que en 5 días, y no creo que ella es una señora grande que haya cambiado mucho la costumbre, pero por lo menos en 5 días ayudó a revitalizar los labios. Y este caso ya lo presenté, el caso de una chica que se cayó con la moto y tenía, después de 6 meses de tratamiento, le quedaba esto, que realmente era un desastre. Acá no se podía cicatrizar, se notaba en el fondo el hueso con todos los riesgos que conocemos y en el intervalo de 10 días conseguimos casi una cicatrización total. Bueno, otro caso acá, después de la sutura, eso
fue al inicio de la aplicación del producto y 10 días más tarde se regularizó totalmente y en forma muy estética la cicatriz. Bueno, como conclusión, estoy pensando que ya presentamos muchas indicaciones y muy distintas, además, que no tienen mucho que ver entre ellas, indicaciones dermatológicas y el sentimiento que tengo cuando veo los usos de Sodermix y escucho muchas cosas y otras que estas que no presenté. Y me parece que es un poco como el negocio del barrio, como el almacén del barrio. En poco lugar hay muchas cosas y con un solo producto tenemos muchas indicaciones. Y voy a mencionar otra, no tengo fotos, lamentablemente, pero muchas veces me mencionaron y al principio no prestaba mucha atención porque me pareció una barbaridad. El Sodermix funciona muy bien en el herpes simplex. Y ahora sí estoy convencido porque vi resultados, lo probé con pacientes, funciona muy bien en el transcurso de 2 días, no queda nada. Y por supuesto, la SOD no es ningún antiviral, lejos de eso. Y hay que olvidarse de explicar en esta forma. Pero pienso que en el brote de herpes, el estrés oxidativo es tan alto, tan fuerte, que la sola aplicación de un antioxidante potente alivia mucho. Y realmente no lo creía al principio, pensaba que era una casualidad o era un mal diagnóstico, no sé qué, pero no podía creerlo. Y de verlo y de escucharlo tantas veces, realmente es una indicación increíble y buenísima para el producto. También la esclerodermia, eso que es una enfermedad con base de fibrosis, también es una indicación buenísima. Cuando hay esclerodermia, hay resultado, y resultado rápido. Y hay otras indicaciones, no me vienen a la mente en este momento, pero realmente es un producto, y lo digo bien, pero un producto todoterreno. Y en muchas indicaciones funciona y ayuda y aporta mucho al tratamiento. Bueno, les agradezco muchísimo y de vuelta voy a pedir a Francisco, como siempre, que tenga la bondad de ayudarme con las preguntas y leer las preguntas que llegaron. Buenas tardes, doctor Diel, ¿cómo está? Bien, gracias, Francisco. Me alegro mucho, muy linda la charla. Saludos también Gracias. a todos los participantes de Latinoamérica. Tenemos muchas preguntas, doctor, y muchas preguntas muy específicas de casos del día a día con Sodermic. Vamos con la primera. Buenas tardes, doctor. Qué gusto saludarlo. Quisiera saber qué opinión le merece utilizar el Sodermic en prurigo por insectos. Sí, mi opinión es muy positiva. Saludo al doctor, a la doctora que hizo la pregunta también, y es una indicación excelente. Incluso yo les diré que intentamos utilizar el producto en pruritos de origen sistémico, de eso de diálisis de este tipo de prurito y el producto anda, Sodermix anda. No es un milagro porque son pruritos muy rebeldes y muy complicados de tratar, pero ayuda en este caso. Todo lo que tiene componente prurítico es una indicación. Se puede utilizar Sodermic en miliaria rubra y prurito senil.
En prurito senil, sí, sin duda tengo casos y funciona muy bien. En miliaria rubra, la verdad que no tuve caso y no tengo experiencia, no escuché, nunca me mencionaron. Pero se puede, sí, se puede hacer una prueba, no va a provocar ningún efecto secundario. Sería interesante saber qué pasa. Doctor Diel, en los casos del tratamiento de los lunares, ¿solo se usó Sodermic o fueron extirpados previamente y luego usaron Sodermic? No, el doctor me comentó que solo usó Sodermix. A mí también me sorprendió mucho el resultado. Y él me dijo, no, usé solamente Sodermix los 2 o 3 meses de duración de tratamiento. Bien, ¿se puede aplicar Sodermix en un queloide tratado con corticoides inyectados donde no se vio ningún tipo de cambio? Claro, claro que sí. Porque lamentablemente el corticoide uno lo aplica mensualmente, normalmente, o cada 2 meses, y en el intervalo de tiempo sí es muy valioso aplicar Sodermix. ¿Por cuánto tiempo y cómo puede ser la mejoría? En el caso de queloide, Sí, en el mismo caso de los corticoides inyectados que no funcionaron, entonces Sodermix, ¿por cuánto tiempo y cómo puede ser la mejoría? siempre digo que el efecto va a empezar bastante temprano, a los 15 días, más o menos, el efecto positivo, y se va a reforzar durante 6 meses. Pero después de 6 meses, y eso es mi experiencia, y tengo bastante porque estoy escuchando en todo el mundo los colegas que usan el producto, sus experiencias que comparten, y me di cuenta que después de 6 meses ya no hay más evolución, no hay más mejoría, y continuar con la aplicación de Sodermix es gastar la plata al vicio. Sumamente interesante la charla, doctor. Le pregunto, ¿se ha hecho estudios en lesiones precancerosas como queratosis actínicas y fotodaño? No, y es una muy buena pregunta y agradezco al doctor, la doctora que la hizo, porque siempre tuve la curiosidad también de eso. Pero como lo dicen, es precanceroso y nunca me animé a hacerlo, porque ¿cuál va a ser la evolución de la lesión en presencia de superóseo dismutasa? La verdad que no me animó mucho a probarlo. ¿Se puede utilizar Sodermix en pitiriasis alba? Sí, y funciona muy bien. Hay buen resultado, es una buena indicación. ¿Cómo es la prescripción del Sodermix en herpes simple? Perdón, se cortó. En herpes simple, ¿es igual para el tipo 1 y el tipo 2? La sí, pero no tengo experiencia. En el simplex, en el simplex me preguntaste. Así es. Ah, sí, perdón, se cortó de vuelta. No, sí, parece ser que en los dos tipos hay resultados, sí. Pero hablando de herpes, en el herpes zóster no funciona. Yo no lo probé personalmente, pero en 1981, ¿se dan cuenta? 40 años atrás, hubo un colega japonés que se llama Mitsushima, y el doctor publicó un artículo del uso tópico de superóxido dismutasa, que en esta época era como no sé, un loco de hacer eso, porque nadie pensaba en eso. Y él no hizo un estudio muy completo con un protocolo muy sofisticado ni nada, sino que lo probó en 15 o 20 casos
indicaciones dermatológicas distintas, y él lo probó en el herpes zóster y diciendo no funciona en este caso. ¿Se puede usar en Steven Johnson? Para mí sí, no tengo experiencia directa, entonces no quiero ser tan seguro en mi respuesta, pero para mí sí es una buena indicación, porque cuando vemos los resultados en epidermolisis ampollar, en el Steven Johnson debe dar resultados, sí. ¿Tiene experiencia con Sodermic en psoriasis y cómo se utiliza? Sí, tengo experiencia y porque eso también, cuando estaba diciendo que nosotros, los colegas, yo incluso, inventamos indicaciones, la psoriasis es la primera que viene a la mente, lógicamente. Y muchos lo probaron, yo también, y voy a ser muy honesto. Hay resultado con psoriasis, pero cuando estamos en el pico del brote de psoriasis, el corticoide es superior. Para mí, realmente el valor del Sodermix es entre los brotes. Por supuesto, en este momento tenemos que diluir el corticoide tópico o dejar de usarlo incluso, y en este caso el Sodermix permite mantener el resultado y mantenerlo bien y durante bastante tiempo. Y para mí tiene, sí, a este nivel tiene su papel. Pero cuando tenemos un brote tremendo, no. ¿Para qué tipo de cicatrices es útil Sodermic? Bueno, en cicatrices queloides hipertróficas hicimos una sesión de eso en julio, creo, en junio, no me acuerdo, pero también en atróficas. ¿Ustedes han visto esta foto de la paciente con el labio? Y en este caso también funciona muy bien para rellenar estas cicatrices atróficas. ¿Puede Sodermix eliminar completamente las cicatrices? Sí, en algunos casos, sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción o cómo funciona el SOD? Bueno, funciona en cicatrices patológicas, pero en todas. El tema es la fase inflamatoria en la cicatriz. La fase inflamatoria es necesaria y no vamos a, no sé, a utilizar un corticoide diciendo la cicatriz está inflamada. No, para nada, porque es necesaria, es indispensable. Y también la fase de fibrogénesis que sigue, hay que reconstruir los tejidos, hace falta. Pero todo el secreto para tener una buena cicatrización y no tener problemas de cicatrices patológicas es que estas fases no se pongan anárquicas a nivel de su intensidad ni tampoco a nivel de su duración. Y la SOD actúa a este nivel, porque está regulando los fenómenos de inflamación, los fenómenos de fibrogénesis y regulándolo, eso es la base, es el secreto de una buena cicatrización. ¿El Sodermix se puede utilizar inmediatamente después de retirar puntos de una herida? Sí, absolutamente. Y conozco, en caso de quemaduras donde no hay puntos, por supuesto, conozco a algunos especialistas que tratan los quemados en forma inmediata. Sobre la lesión abierta, aplican el Sodermix y anda muy bien. Pero cuidado en este caso, porque el Sodermix no es una crema estéril, es una crema como cualquier tipo de tópico. Es una crema muy limpia y menos de 100 gérmenes por gramo, a veces menos de 10, pero no es estéril. Entonces,
Si no hay un tratamiento antibiótico sistémico en paralelo, no hay que hacerlo, no recomiendo hacerlo. Pero en caso de quemaduras, sí, porque siempre hay un tratamiento antibiótico y entonces se permite hacerlo. Pero si no, si hay algún acompañamiento terapéutico con antibiótico, en ese caso, se puede utilizar de forma inmediata después de la lesión. ¿Tiene estudios de Sudermic en pacientes quemados y en cuánto tiempo se miran los resultados? Sí, no tenemos estudio protocolizado, pero casos. Y estos casos en quemados, cuando se usa, como lo decía desde, dicen que se reduce, bueno, dicen, se observa que se reduce la duración de cicatrización de las quemaduras por el 50%. ¿Se puede utilizar Sudermic debido a los efectos secundarios de la radioterapia? Claro, no lo presenté aquí porque ya lo presenté en lo de cicatrices, pero tiene una doble acción. Pero una de esas era una buena idea volver a hablar de eso. En dos indicaciones fundamentales en la radioterapia. La primera, la radiodermatitis. Durante las sesiones, cuando el paciente tiene esta irritación, esta inflamación ocasionada por la radioterapia, tiene resultados excelentes. Hubo un estudio muy bien hecho por el doctor Manzanares en la Complutense en Madrid, y él logró no solo atenuar, pero hacer que desaparezca la radiodermatitis entre las sesiones de radioterapia. Y yo lo estudié después todo eso, porque el doctor no tuvo esta curiosidad, pero lo estudié porque un primo mío que es no sé cómo se dice, radioterapeuta, ¿no? En Francia, me dice, sí, anda muy bien, pero el problema, yo estoy buscando radicales libres para destruir el tumor y no me consta eso. Y busqué en la literatura y encontré que tiene otro tipo de ventaja. La superoxidasa dismutasa está protegiendo las células sanas. Entonces, el primo no tiene que tener miedo porque él no quiere tocarlas. Y a nivel de las células cancerosas del tumor, a este nivel está haciendo que las células del tumor sean más sensibles al tratamiento de radioterapia. Entonces, tiene realmente en esta indicación, tiene doble ventaja. Y segunda indicación, la fibrosis post-radioterapia. Hay cada vez menos porque los aparatos son más modernos y más eficientes con menos efectos secundarios, pero eso es una indicación maravillosa también en los tratamientos de radioterapia. Dos preguntas más, doctor. Vamos con la penúltima. ¿Cómo recomienda usar Sudermix en acné? ¿Por cuánto tiempo y cómo es la manera de aplicación? Bueno, lo que recomiendo, y eso estoy seguro porque ya lo probé, en el acné, no sé cómo decirlo, pero realmente cuando antes de que empiece el acné, que tenemos la piel grasa, que hay microcomedones seguramente, y a partir de eso el acné va a aparecer, va a ocurrir. En este momento hay que utilizarlo, porque hay un principio de estrés oxidativo y estamos matándolo en el huevo, digamos, el estrés oxidativo, y es el momento de utilizarlo. También cuando aparece la fase inflamatoria, pero al principio, cuando hay tremenda inflamación, lamentablemente no hay, el Sudermix no va a ser suficiente.
Y en estos dos casos hay que utilizarlo 2 veces al día y hasta que tengan mejoría. Lo bueno con el Sodermix, con la SOD, es que no es como un corticoide que siempre estamos pensando, bueno, cuánto tiempo, no hay que hacerlo demasiado tiempo porque vamos a tener efecto secundario. En este caso no hay efecto secundario. Y siempre menciono a una colega que ella entendió todo desde el primer día y cuando presentando el Sodermix ella me dijo, pero eso es un antioxidante, es un producto anti-envejecimiento fabuloso. Y yo voy a usarlo todos los días. Y hace, no sé, 10, 15 años que está usando el producto todos los días y no tiene ningún efecto secundario. Sigue tan feliz como el primer día. Entonces, eso de duración del tratamiento, no hay que obsesionarnos con eso que para parar cuando lo más antes posible, ¿me entienden? La última pregunta, doctor. Bueno, ¿Sí? ¿sería útil en vitiligo el Sodermix? Es útil en vitíligo, sí, también. Es útil en vitíligo, pero el problema, voy a mencionar otro producto que es el Avitil. Cuando uno mira el empaque, mira la etiqueta, uno se da cuenta que en ambos hay superóxido de dismutasa y catalasa. Pero en el caso del producto nuestro tenemos el 95% para decir algo de superóxido de dismutasa y el 5% de catalasa para terminar el trabajo, para tener una obra limpia, nada más. Y al revés, en un producto como Avitil hay el 95% de catalasa porque el tema es la catalasa en el vitíligo, más que la superóxido de dismutasa. Y por eso el Sodermix puede tener una ventaja en eso, un beneficio, pero tampoco es el tratamiento ideal del vitíligo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Excelente charla. Mucho gusto a todos los médicos participantes y nos vemos en los próximos webinars. Le dejo a usted, doctor, la palabra. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias a todas, a todos de haber compartido su tiempo con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido valioso y nos reunimos, como lo comentó Martín, no me acuerdo, tengo que tomar el 9 de septiembre para hablar del manejo del contorno de los ojos y de las pestañas. Hay muchos temas interesantes en esto también y muchas preguntas de los pacientes. Muchas gracias y que tengan buenas noches.